Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes a partir de este momento en compañía del que más sabe, Camilo Silva, el hombre importante en la comunicación en la alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. Hoy hay noticias importantes. La más importante en el deporte. Juega Colombia hoy a partir de las 2 de la tarde en Vancouver, Canadá, frente a Suiza. Un partido importantísimo para la selección Colombia y que mantiene la expectativa general en el continente sudamericano, por cuanto en este torneo mundial de fútbol solamente quedan 2 representantes de Sudamérica, la Argentina y Colombia. Esa es la importancia del partido de hoy. Sudamérica, con Argentina y con Colombia. Argentina se mide a Egipto, nosotros a Suiza. Así pues que entonces la expectativa es general. Entremos en materia en lo que conviene a la noticia política, a la noticia regional, a los comentarios políticos, en fin, lo que Colombia, norte de Santander, Cúcuta, necesitan saber. Y nosotros se lo comunicamos aquí a través de la alianza HRB Radio Digital, Vanguardia Regional, y don Camilo Silva, el hombre que les entrega clarititico como el agua la información en los videos aquí en este medio de comunicación. Empezamos con noticias nacionales. Todo el mundo sabe que Petro quiere crear problemas antes del 7 de agosto para mantenerse en el poder. Y eso de mantenerse en el poder está utilizando todos los medios habidos y por haber. Pero el ex canciller Álvaro Leiva Durán, que fue canciller del gobierno y que salió de peleas por Petro porque entendió que ese señor no era para ser presidente, el ex canciller Álvaro Leiva publicó una nueva carta abierta dirigida al presidente Petro, en la que lo acusa de intentar condicionar al gobierno entrante, el de Abelardo de la Espriella, mediante nombramientos realizados en la recta final de su mandato. El ex canciller sostuvo que el jefe de Estado aún no ha aceptado plenamente el resultado de las elecciones y aseguró que estaría obstaculizando el proceso de empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella. El ex canciller cuestionó especialmente los movimientos efectuados en la Cancillería, donde, según afirmó el pasado 25 de junio, se realizaron al menos 139 nombramientos. A su juicio, la mayoría corresponde a personas cercanas al actual gobierno y hace parte de una estrategia para mantener influencia en la administración que comenzará el próximo 7 de agosto. En su carta, el exministro comparó esa situación con los llamados Midnight Opening de Estados Unidos y argumentó que las democracias modernas exigen que los gobiernos salientes actúen con lealtad institucional durante las transiciones de poder. También citó precedentes jurídicos y doctrinas constitucionales para sostener que las facultades de nominación no pueden utilizarse para afectar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. Leiva pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación,
la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para revisar los nombramientos y determinar si existieron irregularidades. Incluso planteó que los nuevos funcionarios y quienes los designaron podrían enfrentar investigaciones si se demuestra un uso indebido de las facultades administrativas. El ex canciller también anunció que enviará copias de su carta al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a mandatarios de varios países y a congresistas de Estados Unidos. En el cierre del documento, el ex canciller exhortó a Petro a aceptar el resultado electoral y sostuvo que la legitimidad política y constitucional recae sobre el presidente electo, Abelardo del Espiella. Esa es la carta que le ha enviado el canciller precisamente a Gustavo Petro. Situaciones que hay que analizar, porque es que el fenómeno que se presenta en Colombia en este momento es que el hombre quiere seguir quedándose en el poder, y eso no se le va a permitir porque él perdió las elecciones. Así de claro y así de sencillo. Estamos en Vanguardia Regional, Verdad y Bien, al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Don Camilo, entonces entramos con el primer video, que es el del alcalde. El del alcalde, obras de la alcaldía que se están realizando en la capital norte santandereana. Son videos cortos, pero que la gente, el oyente, el televidente, desea saber qué está haciendo Jorge Acevedo en este momento. Camilo, por favor. Así avanzan las obras de adecuación del espacio público en los alrededores del Canal Bogotá. Parque Los Robles, Parque Ceiba 2, Triángulo Patinódromo. Más de 8,000 metros cuadrados están siendo intervenidos para mejorar la calidad de vida de los cucuteños. Estamos trabajando por la Cúcuta que soñamos. La democracia en Colombia se ha salvado. Otro tema que tiene que ver con el actual gobierno. Y aquí vamos a hacer un análisis antes de que entregarles esta información a los oyentes, a los televidentes. Petro sabe que su gobierno ha sido el más corrupto de todos los tiempos. Un gobierno donde desfalcaron a Colombia totalmente. Un gobierno donde los bandidos, los asesinos, los guerrilleros pusieron las condiciones. Colombia, una democracia importantísima que tiene, vio, analizó y salió en las elecciones a derrotar a esos fascinerosos del gobierno, porque no tienen otro nombre, fascinerosos bandidos. Y no quieren soltar el poder, pero les va a quedar cuellón. El mundo entero sabe y conoce quién es Petro, quiénes son los amigos de Petro, quiénes son los revoltosos, quiénes son los bandidos, quiénes son los corruptos, quiénes son los ladrones, quiénes son los asesinos. Eso lo sabe el mundo entero y la mayoría de los colombianos, que cometieron el error más grande del mundo, haberlo elegido hace 4 años presidente de Colombia. Recibieron las mieles del poder y no las quieren soltar. Han endeudado a Colombia por todos los 4 puntos cardinales. Han cometido toda clase de tropelías, de fechorías, de asesinatos, de sicariatos. Le han dado armas a las guerrillas para que continúen manteniéndolos a ellos en el poder. Pero les quedó grande, les va a quedar grande. La democracia, esto es lo último. Petro queda expuesto con esto. La democracia en Colombia se salvó. Aquí la noticia que presentamos en Vanguardia Regional y en la alianza
HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. Camilo, por favor. La democracia se ha salvado, gracias a Dios y al fervor de Colombia. Algo acaba de pasar en Colombia, y esta vez no fue una llamada de Petro a Trump, ni un decreto salarial de última hora, ni un cónsul nombrado en Venezuela. Fue una carta de renuncia irrevocable, firmada el 2 de julio de 2026, por una funcionaria de la Aeronáutica Civil que llevaba meses negándose a firmar algo que sus superiores le pedían que firmara, algo que ella dejó constancia de haber rechazado vía correo electrónico una y otra vez, y algo que, si hubiera firmado, le habría costado al Estado colombiano más de 12.000 millones de pesos en un contrato que en enero de 2026 costaba 400 millones. Un contrato que se multiplicó por 30 en menos de 6 meses. Un contrato que todavía no estaba en el SECOP, que no había sido cargado en la plataforma pública de contratación, pero que ya tenía fecha de firma establecida, el 14 de agosto de 2026. Una semana después de que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente de Colombia, ese es el nuevo punto de Colombia. Abelardo de la Espriella, que superó los 12.960.000 votos y ganó la segunda vuelta presidencial más reñida de la historia reciente. Llegó al 4 de julio con algo que el propio gobierno de Petro terminó fabricando solo, la prueba más concreta y más documentada de que el empalme anticorrupción no llegó tarde, llegó exactamente a tiempo. Porque Narda Duperli Roa Ibarra, asesora jurídica de la Aerocivil y coordinadora del Grupo de Gestión Documental, no esperó al equipo de Abelardo para decir lo que estaba pasando. Lo dijo sola, en una carta, con nombre propio, con constancias en correos electrónicos institucionales y con una frase que ya está en todos los medios. Me constriñen a firmar algunos estudios previos para la contratación directa de un contrato cuya legalidad he cuestionado. Esa es la línea que Abelardo está construyendo, y es una línea que no necesitó inventar. La escribió Narda Duperli Roa Ibarra desde adentro de la Aerocivil. Ya no aparece solo como el presidente electo que prometió auditoría forense y caiga quien caiga. Aparece como el presidente electo cuya llegada provocó que los propios funcionarios del gobierno de Petro empezaran a denunciar lo que veían desde adentro. Aparece como el presidente cuyo empalme anticorrupción está acelerando el colapso interno del petrismo, negándose a firmar y dejando constancias por correo electrónico durante meses. La renuncia irrevocable radicada el 2 de julio. La frase que ya está en todos los medios. Me constriñen a firmar un contrato cuya legalidad he cuestionado. El secretario general renunciando también. El chat interno de funcionarios pidiendo la salida del director encargado. El mismo contrato habiendo sido rechazado antes por el comité de contratación y presentado de nuevo con el monto inflado. La fecha de firma prevista, el 14 de agosto, una semana después de la posesión de Abelardo. El DAPRE con irregularidades en los fondos de paz documentadas por sus propias auditorías internas. 34 días para el 7 de agosto. Y el Arca de Noé con los documentos en la mano. Ese es el gancho del capítulo más revelador del empalme. Y desde ahí, el guión lleva a una conclusión. Si el contrato de la Aerocivil pasó de 400 millones a 12.000 millones en 6 meses, si una funcionaria se negó a firmarlo con constancias en correo y terminó renunciando irrevocablemente, y si ese contrato iba a firmarse el 14 de agosto, una semana después de la posesión del Tigre, entonces la pregunta de estos días no es si la corrupción existe. Existe. Con nombre, fecha, correos electrónicos y carta de renuncia. La pregunta es si el Arca de Noé y el empalme anticorrupción pueden impedir que ese contrato se firme antes de que el Tigre llegue. Y si el 14 de agosto pasa sin que ese contrato se firme, la respuesta será la victoria más concreta del empalme antes de la posesión. Ese es el mensaje. Por ahora, una cosa queda clara. El gobierno de Petro se está delatando solo. Y el Tigre llega justo a tiempo. El Tigre, más firme que nunca, está firme por la patria. Suscríbete a Colombia en la Mira para estar informado siempre. Bueno,
claritico. Es que este es un gobierno totalmente corrupto, ladrón, bandidos. Pablo Escobar se quedó en calzoncillos. Sí, señor, se quedó en calzoncillos ante esta corrupción. El jefe, el cacas, que llaman. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, felicitó al general Jorge Eduardo Mora López tras su designación para sucederlo. A través de un pronunciamiento, Sánchez afirmó que la designación de Mora constituye un hecho significativo para el sector defensa y para la fuerza pública, al señalar que bajo el marco de la Constitución del 91, el Ministerio de Defensa volverá a estar encabezado por un oficial formado durante décadas en la institución militar. Aquí hago una paréntesis, es que este señor general Pedro Sánchez era de la aeronáutica, era de la FAC, o Fuerza Aérea, pero el tropero, el que llegó al Ministerio de la Defensa, el general Mora López, es un general tropero, de esos que le ha tocado luchar contra la guerrilla en el campo, en el monte. Ese sí es un verdadero ministro de la Defensa. Porque el otro sí, arriba, en los aviones, pero este aquí tropero. Y por eso le dice, el Ministerio de Defensa volverá a estar encabezado por un oficial formado durante décadas en la institución militar. O sea que él no fue nombrado, que él no fue formado como tropero, sino en el aire, una casa en el aire. Pero bueno, continúa el ministro de la Defensa. Este nombramiento también reafirma que los hombres y mujeres de la fuerza pública están plenamente capacitados para servir al país en responsabilidades estratégicas más allá de la carrera militar y policial. Esto lo dijo en sus redes y agregó que la decisión de Abelardo reconoce el sacrificio y la vocación de servicio de los soldados, marinos, aviadores y policías. Este es el mensaje del actual ministro de la Defensa. Felicitaciones y los mejores deseos al señor mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, designado como ministro de Defensa Nacional a partir del 7 de agosto del 2026. Su designación representa un hecho significativo para el sector defensa y para la fuerza pública. En el marco institucional de la Constitución del 91, Colombia vuelve a confiar la conducción del Ministerio de Defensa a un colombiano formado durante décadas en la institución con conocimiento directo de sus capacidades, de sus desafíos, el valor humano de quienes la integran. Este nombramiento, dice el actual ministro, también reafirma que los hombres y mujeres de la fuerza pública están plenamente capacitados para servir al país en responsabilidades estratégicas más allá de la carrera militar y policial, aportando liderazgo, disciplina, gerencia responsable, visión estratégica, gestión del cambio e innovación, experiencia operativa y compromiso con Colombia. Es además un reconocimiento al sacrificio y a la vocación de servicio de nuestros soldados, marinos, aviadores y policías, y una confirmación de la vigencia de una fuerza pública profesional, legítima y capaz de contribuir al Estado desde responsabilidades operativas, institucionales y estratégicas. Hoy, las fuerzas militares y la Policía Nacional son las instituciones en las que más confían los colombianos y registran los más altos índices de favorabilidad de su historia, 81.4% y 69% respectivamente. Nuestros militares y policías están altamente motivados
mantienen una sólida dinámica operacional y cuentan con capacidades superiores a las de años atrás. Ya hemos establecido contacto con el ministro de Defensa designado para adelantar un empalme transparente, responsable, profesional y colaborativo. En ese proceso se presentarán con rigor los logros alcanzados, las capacidades fortalecidas, las decisiones adoptadas y también los retos que persisten en materia de seguridad y defensa. Colombia necesita que la transición en el sector defensa se realice con altura institucional, respeto democrático y plena conciencia de Estado. La seguridad nacional no pertenece a un gobierno ni a una coyuntura política. Es una responsabilidad superior con la nación. Si le va bien al Ministerio de Defensa Nacional, le va bien a Colombia. Al señor Mayor General Jorge Eduardo Mora López le deseo éxito, sabiduría y fortaleza en esta nueva responsabilidad. Cuente con toda nuestra disposición para un empalme transparente, serio, ordenado y útil para el país. Muy bien, Pedro, usted no es de mi gusto, pero fe de caballeros y de hombres y de honor sentar un precedente. Usted recibía órdenes prácticamente del señor que está hoy por hoy de inquilino en la casa de Nariño y que debe entregarla el 7 de agosto. Pero bien, así son las cosas cuando son del alma. Bueno, estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. NTC Noticias tiene un informe muy importante que nosotros le damos el crédito respectivo porque nos parece que es de gran importancia para Colombia, para Norte de Santander y para la comunidad en general. Camilo, por favor, entremos con el informe de esta cadena de televisión internacional. Duras reacciones en Washington a la noticia de la investigación penal contra Petro. El representante republicano Carlos Jiménez calificó al mandatario colombiano como un narcoterrorista y aseguró que el legislativo de Estados Unidos espera su pronta captura. Incluso acompañó su mensaje con una imagen de Petro junto al dictador venezolano Nicolás Maduro con el uniforme naranja que usan los presos en las cárceles de Estados Unidos. Desde el Congreso de Estados Unidos esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro. Petro le ha hecho un daño irremediable a Colombia. Ojalá los colombianos se hayan dado cuenta de que la izquierda solo trae miseria y violencia. El director del programa Club de Prensa y periodista permanente NTN 24 en Washington, Roberto Macedonio, también conversó con el senador republicano por el estado de Florida, Rick Scott. Él también vinculó directamente a Gustavo Petro con grupos de narcotráfico en Colombia y cuestionó que siga siendo un aliado de las narcodictaduras. Fue lo que dijo textualmente. Roberto, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gustavo Petro es miembro de carteles de la droga. Es lo que aseguró, palabras textuales. En entrevista con NTN 24, el senador republicano Rick Scott, una afirmación muy similar a la que llegó a hacer en el pasado el presidente Trump cuando afirmó que Petro es un líder del narcotráfico. Pues bien, estas declaraciones de Rick Scott llegan justo cuando se conoce la investigación del New York Times que apunta a una doble investigación contra Petro por parte del Departamento de Justicia. Rick Scott, además de calificarle de ser miembro de los carteles de la droga, dice también que Petro es un aliado de narcodictadores en el hemisferio occidental como Nicolás Maduro, entre otros. Gustavo Petro es un socialista extremista. Pero que se trataba de unos encuentros justo en la campaña presidencial de cara a el 2022, a las elecciones del 2022. Son muchos los episodios que obviamente investiga la justicia colombiana, pero que no logran avanzar. El New York Times ahora dice que es la justicia de Estados Unidos la que está en esta investigación previa y que estaría avanzando en ese sentido. Mientras tanto, en Colombia esperan que la justicia colombiana tenga algún resultado. Solucionar
Y aunque Petro dijo esta semana que Estados Unidos le había devuelto la visa y que estaría vigente hasta el 7 de agosto cuando termina su mandato, lo cierto es que su nombre permanece en la lista de sancionados de la OFAC, conocida como lista Clinton, y que es utilizada especialmente contra narcotraficantes, terroristas y dictadores, y representa una muerte financiera en Estados Unidos. De la humanidad. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Bueno, eso es lo que dice Petro allá. Le faltó el respeto a Trump en Nueva York. Le faltó el respeto Petro a Trump en Nueva York. Ese termina ya. Por eso no quiere soltar el poder aquí y está utilizando todos los medios habidos y por haber para crear problemas en Colombia. Vicky Dávila, la periodista que aspiró a ser presidente de Colombia, que el país la quiere porque ha dado una gran batalla, es una demócrata. ¿Qué nos dice hoy en Vanguardia Regional y en la alianza HRB Radio Digital, Vicky Dávila? Petro no quiere dejar en paz a los colombianos, no le bastaron estos 4 años de sí, y quiere seguir con su estrategia de hacer terrorismo. Su alma guerrillera, que jamás se desmovilizó, se sumó a las extrañas simpatías, pero públicas, de Iván Cepeda, el desobediente. Ahora Petro anuncia que buscará la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella y de entrada una medida cautelar que le impida supuestamente posesionarse. ¿Quiere entonces quedarse? Y que para ello demandará al CNE y a la registraduría. Petro y Cepeda, hagan lo que quieran, que ustedes ya perdieron. Hay un nuevo presidente que se posesionará el 7 de agosto, a pesar de ustedes y por la voluntad del pueblo, que es sagrado. Petro dice que entra en una fase de resistencia activa, una amenaza. Pero si ya estuvo armado, ¿qué más da? El nuevo gobierno, las autoridades, el Código Penal, Trump y Dios nos defenderán de Petro y sus secuaces. Además, los colombianos ya no le tienen miedo, no le tenemos miedo. Su heredero perdedor está en desobediencia civil. Nada está por encima de la realidad. Abelardo de la Espriella ganó las elecciones y tiene el reto de hacer el mejor gobierno posible. Vamos para adelante. Y eso sí, sepan, Petro y Cepeda, que ustedes nos tienen mamados. Chao. Chao. Ahora nos vamos con unos comerciales. No tenemos hoy, Camilo, y ya regresamos con otros temas importantes que no tiene sentido. Por ejemplo, la desobediencia civil que plantea el ex candidato Cepeda. E igualmente hablará el general Mora López aquí en Vanguardia Regional. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Estamos en Vanguardia Regional. Verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. En Vanguardia Regional no buscamos primicias. En Vanguardia Regional buscamos la verdad. Oiga, no tiene sentido, amables televidentes,
No tiene sentido la desobediencia civil. Perdieron las elecciones. Están buscando diferentes argumentos para tratar de que Abelardo de la Espriella no se posesione el 7 de agosto. Están equivocados, totalmente equivocados. Aquí Juan Sebastián Perilla, nos hace un recuento sobre eso, el análisis de Juan Sebastián Perilla sobre que no tiene sentido la desobediencia civil. Camilo, por favor. A mí me parece el colmo que se ande alborotando a la gente con una tal desobediencia civil. Más si vemos que él tiene como senador un salario de casi 50 millones de pesos, tiene camioneta, escoltas, bueno, mejor dicho, casi que la vida arreglada. Así que a veces pienso que esa desobediencia civil es una estrategia política para no perder fuerza de cara a las elecciones territoriales del próximo año. O incluso una forma de responder a las críticas de las barras bravas de la izquierda que se la montaron un montón por haber reconocido el triunfo de Abelardo de la Espriella. Pero si va a ser desobediencia civil, listo, hágala, no se posesione como congresista, vaya a las calles, si quiere haga huelga de hambre en la Plaza de Bolívar, pero no juegue con la gente mientras tiene un montón de privilegios en su cargo como senador. Es que son ávidos de poder. El senador tiene una UTL que le da más o menos otros 40 millones o 90 millones. Todos los privilegios, carro que le paga el Estado, la gasolina se la paga el Estado, escolta se lo paga el Estado. Hablar de desobediencia civil, ¿qué tal? ¿Qué tal la desobediencia? Entonces tiene que renunciar a eso. Y renunciar precisamente al apartamento y la casa que tiene amoblada y a la señora esposa que la tiene empleada. Eso es desobediencia civil. Y salir a trabajar como obrero. A ver, este señor de ojos de Cuicuiza, de ojos de Drácula, ahora contra Abelardo de la Espriella a no dejarlo posesionar. Así como decimos en Colombia y en Cúcuta especialmente, y perdóneme que sea tan frentero y perdónenme los televidentes, manda huevo, el señor Iván Cepeda. El general y nuevo ministro de la Defensa de Cúcuta, nacido en el barrio La Playa. Yo soy amigo del general, pero bueno, una cosa, le ayudé en la campaña. Fui muy amigo de un familiar de él, un narrador deportivo, Guillermo López Jaimes. El general Mora López, el tropero que necesita Colombia en la defensa, en el Ministerio de la Defensa. A él no le pueden los generales meterle mentiras. A él no se le pueden meter mentiras porque estuvo en el campo, allá metido, con el camuflado, dando plomo, tropero, guapo, cucuteño, el general Mora López. La revista Semana lo entrevistó. Y veamos lo que dice el general Mora López. A propósito, creo que va a estar aquí también el general Mora con Abelardo de la Espriella mañana miércoles. Va a estar ahí y seguramente que le va a decir el presidente al general Mora, usted sabe cómo es lo del Catatumbo. Iré a ver cómo arreglamos eso porque por allá está muy fea la cosa. Este gobierno dejó en manos de los guerrilleros el problema del Catatumbo. Yo creo que mañana el general Mora viene. Y ese es un regalo, prácticamente el inicio de lo que va a ser la presidencia de Abelardo de la Espriella con el Departamento Norte de Santander, del cual el presidente Abelardo está muy agradecido. Mire que es el primer departamento, el que visita él, a la capital del Departamento Norte de Santander de los 32. Importante. Antioquia, norte de Santander y Santander, baluartes indiscutibles del triunfo de Abelardo. El norte de Santander, la capital de Cúcuta, puso más de 300.000 votos por Abelardo. Por eso el agradecimiento del presidente.
Y viene con el ministro de la Defensa. Aquí está el general Mora López afirmando que Gustavo Petro humilló a las fuerzas militares. El general Mora López en Vanguardia Regional. Ministro, dice usted que el presidente Gustavo Petro humilló a la fuerza pública en estos 4 años. ¿Fue así? ¿De qué manera se evidenció esa humillación? Partiendo de lo más básico y mínimo, acompañar en su sepelio un héroe de la patria. Los colombianos vieron a velar al presidente Petro cargando el féretro de tantos héroes de la patria que entregaron su vida en este periodo. Nunca. Ese es el gesto mínimo para darle homenaje a un héroe que entregó su vida, acompañarlo hasta su morada final. Eso no lo hizo este presidente. Mientras que sí hablaba cuando asesinaban a cualquier cabecilla, mientras que exigía y sacaba de las cárceles bandidos a acompañarlo en tarima, mientras sí hablaba de paz y por detrás le entregaba el territorio a los bandidos. De manera de que este es un gobierno que va a empezar a reivindicar ese honor, esa memoria, ese homenaje a los héroes de la patria. ¿Oyeron? Ese es el nuevo ministro de la Defensa. Frentero, colombiano, norte santanderiano, cucuteño. Mañana vamos a recibirlo con el presidente, con Abelardo del Espriella. Bueno, y a propósito, a las 2 de la tarde, todo el mundo pendiente de los televisores, nuestra amada selección Colombia frente a Suiza. Y como se sabe, aquí le tenemos para Suiza lo que ellos tienen una navaja, la navaja Milusos, que llaman, una navaja de color rojo con la cruz de Suiza. Pero nosotros los colombianos tenemos la machetilla que usan los arrieros. Vamos a ver quién corta más, si la navaja o el machete. Nos vemos, hasta mañana si Dios nos tiene con vida.